mucho protestando contra la usurpadora. Ese no es mi tema. Mi tema es estrictamente técnico, jurídico, penal. Si quiere también procesal penal. Por eso es que a mi sugerencia, a usted, ingeniero, hizo un flyer en donde yo ofrecí tratar el tema de la vacancia y el tema de la detención preliminar en flagrancia, de la detención preliminar judicial y de la prisión preventiva. Como ve, allí no es para hacer arengas, allí es para hablar con precisiones. Y comienzo con una precisión que ruego, ojalá graben bien lo que voy a decir en cada uno de los majines que me escuchan. Ojalá apunten con algún lápiz. De paso, estoy en Europa y ni siquiera he podido comprar una hoja de papel. Ni siquiera he podido comprar un lapicero. ¿Por qué? Porque hoy viernes 6 de enero se festeja los 3 Reyes Magos, porque España es muy católica. Y todo se encuentra cerrado. No he podido ni siquiera irme al banco a recoger algunos euros. No, porque todo está cerrado, lo tendré que hacer recién el lunes. Así que ni una hoja de papel, ni un lapicero, por lo tanto no he podido apuntar nada. Lo que me escucharán es estrictamente de corte mnemónico, es decir, lo que tengo archivado en mi cabecita, eso lo voy a volcar. Y a usted lo ha referido, ingeniero. El 7 de diciembre del presente año fue el día D para don Pedro Castillo Terrones y todo lo que ha sucedido a partir de ese día. Precisiones al canto. A las 11:40 de la mañana, el Perú escuchó un mensaje leído por el presidente citado. 3, 4 minutos o 5 minutos, quizá no viene al canto a hacer esas precisiones, pero esos son los 3 o 4 o 5 minutos para todos aquellos que lidera un juez supremo llamado César San Martín Castro. Ya ustedes saben quién es. La foto está por ahí, por todo lado, por doquier. Esos 3 o 4 o 5 minutos han sido validados como la presunta comisión del delito de rebelión, delito de conspiración, delito de abuso de autoridad y delito contra la paz pública. Fíjense cómo en 3 minutos se pueden cometer 4 figuras delictivas solo leyendo un mensaje de 3 o 4 minutos que quizá él no lo ha escrito, porque le ayudaron mucho, según se sabe. Y especialmente juristas, claro, ¿no? Porque convocar a un Congreso constituido y constituyente para que a la vez, bifrontemente, se dicte una constitución política, eso no corresponde a un profesor rural de Puña, ¿no? Menos a uno que solo es especialista en ser de labor ronderil. Y bueno, fue a las 11:40 de la mañana que se leyó este mensaje, en cuyo texto aparecía disolver el Congreso, convocar a elecciones para un nuevo Congreso a fin de que tenga facultades constituyentes. Congreso constituido y Congreso constituyente, que es muy inusual, ¿no? Que haya un Congreso bipolar, bifronte, constituido para la labor ordinaria de legislar, de fiscalizar, y constituyente para que a su vez represente al pueblo y dicte una nueva constitución política, la que tanto aspira, creo, la mayoría de la población peruana, quizá 2/3 de la población peruana. Pero
después de leído este mensaje en los 3 o 4 minutos reseñados, fue detenido don Pedro Castillo Terrones específicamente a la 1:42 de la tarde. Fue detenido dizque en flagrancia. He allí el inicio de la farsa. He allí el inicio de la dictadura de la ilicitud en el Perú. Por eso es que ojalá tenga todo el tiempo suficiente para explicar. Nunca hubo flagrancia, nunca debió darse la detención policial, tampoco la detención preliminar judicial, menos la prisión preventiva. Y lo tremebundo es que esta prisión preventiva ha sido dictada por 5 jueces supremos, liderados por César San Martín Castro, el mismo que con otros jueces supremos más es el que dictó la detención preliminar judicial. Por supuesto, en segunda instancia, porque la primera, tanto en la detención preliminar como en la prisión preventiva, la dictó un juez supremo, Juan Carlos Checley Soria, el mismo juez supremo que prohibió a la misma Benavides Vargas Patricia que pasara de la investigación preliminar a la investigación preparatoria, y el mismo que impúdicamente ha validado la investigación preparatoria y, por supuesto, ha dictado la prisión preventiva, con la anuencia confirmatoria de César San Martín Castro y de 4 jueces supremos más, como parte de una farsa. Creo que estos 6 jueces supremos, y por supuesto, en primer lugar, la fiscal de la Nación, han cometido el delito de prevaricato. Delito de prevaricatos que se encuentra previsto en el numeral 418 del Código Penal. Que lo consuma todo aquel juez o todo aquel fiscal que dicta una resolución o una disposición contra el texto expreso y claro de la ley, como en efecto ha sucedido. Delito de prevaricato que también se comete cuando se le imputa hechos falsos a quien es objeto de prisión preventiva. Ambos supuestos los referiré. Y delito de prevaricato que no lo cometen pues aisladamente los personajes reseñados, sino con toda nitidez en organización criminal. Lo reitero, en organización criminal. Don César San Martín Castro, yo no lo estoy difamando ni a usted ni a sus colegas. Simplemente estoy haciendo apreciaciones técnico-jurídicas respecto de la conducta que usted ha mostrado tanto en su resolución de detención preliminar judicial como en su resolución de prisión preventiva. Eso es que me faculta decirle que usted ha cometido el delito de prevaricato en maridaje con el de organización criminal. Y ambas figuras delictivas, desde el año 2006, tienen penas individualmente distintas, pero que se suman. Entonces, si sumamos la pena que le corresponde al delito de prevaricato y la que corresponde al de organización criminal, entonces podemos superar fríamente el monto máximo de 35 años de pena, porque cuando se suman las penas y el guarismo es superior a 35, 40, 50, 100, como es en Estados Unidos, en el Perú, por benevolencia, se les rebaja solo a 35. Y 35 por consumación. No, don César San Martín, por la tentativa que usted mismo escribió en su resolución de detención preliminar, que solo
había quedado lo que leyó don Pedro Castillo Terrones en grado de tentativa y que no había un golpe de Estado. Pero me asusto cuando un abogado del expresidente Benji Espinosa dice que allí hubo golpe de Estado y que por eso ha renunciado a la defensa. No, Benji, estás yéndote de lengua, por lo que ojalá me escuches. Recuerden que les dije que el delito presuntamente se habría cometido a las 11:40 de la mañana y que fue detenido a las 1:42 de la tarde, es decir, exactamente a las 2 horas. Y desde las 11:40 hasta la 1:42 no hay ningún hecho nuevo que se le impute al presidente. Ningún hecho. Solo se le imputa como 4 figuras delictivas lo que leyó en el mensaje. Leyó. Pero la Constitución dice que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, excepto por la policía en delito flagrante. Entonces, a San Martín Castro, la Constitución dice detención policial frente a un delito flagrante. Usted ha dicho en su resolución que leyó cuasi flagrancia, y cuasi flagrancia no es flagrancia, don César San Martín. Cuasi flagrancia es casi, iba a ser flagrancia, casi, pero lo detuvo un policía en forma ilegal, inconstitucional, delictiva, es decir, con la marca de un coronel Colchado, porque la Constitución dice que la policía me puede detener sin mandato del juez en delito flagrante, no en casi. Pero la Constitución no se aplica sola. La Constitución quizá no es captada en su real savia, en su genuina savia, por un policía que detiene. Para que esa facultad de la policía, a fin de que detenga frente a una flagrancia, tiene que ser interpretada por una sola ley adicional, el Código Procesal Penal, cuyo artículo respectivo dice que el policía puede detener en delito flagrante a quien sorprende, reitero, a quien sorprende, a quien constata, a quien ve, a quien observa en la realización misma del delito. ¿Acaso no es que el coronel Colchado ha dado su informe en donde él mismo prueba el delito que ha cometido? Él, en unos papelitos que yo he visto, dice que recibió orden superior. Si recibió orden superior, significa que él no constató la flagrancia de Pedro Castillo. Si recibió orden superior, significa que Colchado y los que mostraron la metralleta delante del carro que transportaba al presidente no habían ni visto, ni observado, ni nada, porque la orden superior, ni siquiera ellos pueden saber de dónde vino, porque ¿dónde habrá estado ese general que le ordenó a Colchado? Porque solo un general le puede ordenar a un coronel. Les aseguro que Colchado no habría ni imaginado si su general se encontraba en el baño. No habría imaginado si su general se encontraba con alguna trampa. No habría imaginado a quién se debe que ese general de la PNP adoptó la decisión de detener a quien él no detuvo, porque él tuvo la cobardía de llamar para que detengan. Eso revela que jamás el que lo detuvo constató, sorprendió al sujeto activo de la flagrancia, jamás.
porque esa orden vino inalámbrica. Y la orden inalámbrica ni siquiera se sabe de dónde proviene. Ahora yo he referido que estoy en Valencia, en España, porque lo he dicho. Y porque quizá con lo que ven de mi celular constatan que estoy en una oficina, pues, europea. Pero Colchado no puede afirmar nada de lo que yo estoy diciendo, porque él asevera que hubo orden superior. Orden superior que ahora se sabe fue con decisión de los generales de la Fuerza Armada que se reunieron en un local militar. Significa que los que lo detuvieron no fueron los que constataron la flagrancia y ellos lo detuvieron, no. Esos generales que decidieron, sean de la Fuerza Armada, militares o de la Policía Nacional, si habrían visto la flagrancia, habían sorprendido, ellos tuvieron que irse a detenerlo y no ordenar a un súbdito como es Colchado. Por lo tanto, no puede hablarse de flagrancia porque no se está cumpliendo el artículo correspondiente del Código Procesal Penal, si la memoria no me falla, es el 259, que le faculta al policía detener a quien sorprende, a quien sorprende. El verbo sorprender no es recibir una orden superior. A quien sorprende en flagrancia, lo detiene. Pero como César San Martín no es capaz de hablar de que aquí hubo una flagrancia, él y los 4 más que lo siguen, porque él es el guía, él es el líder de la organización a la que me he referido. Él los orienta hasta por escrito, como aquí los orientó con su ponencia que él es el que redactó solo. Y que los 4 que agregaron su firma no le agregaron ni una coma, ni un punto y coma, ni un punto acápite, ni una palabra, porque al oráculo de Delfos no lo pueden desautorizar corrigiéndole. Él mismo, San Martín y los 4 más, reconocen que solo este evento, el suceder fáctico, llegó al grado de tentativa. Es decir, tuvo la intención de golpear, pero no consumó. Y esto que señaló por escrito en su resolución César San Martín y los 4 jueces supremos más, se contraría en el auto de apelación que confirma la prisión preventiva, porque allí César San Martín Castro y tus 4 colegas cometes la otra modalidad del delito de prevaricato, porque estás imputando hechos falsos al presunto sujeto activo de la rebelión. ¿Sabes cuáles son los hechos falsos que imputas? Escriban con un papel. Dice que don Pedro Castillo Terrones, aquel 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana, con el mensaje que leyó, a pesar que no lo haya escrito en su totalidad quizá, ordenó. Yo creo que César San Martín sabe que ordenó es el participio pasado, es el pretérito del verbo ordenar. Yo ordeno es presente el indicativo, ordenó es el pasado. César San Martín Castro, ¿cuándo lo ordenó? ¿Hay alguna palabra en el mensaje que leyó Pedro Castillo en donde ordena? ¿Y qué le ordena? Según esa resolución, tiene que ordenar la realización del verbo típico nuclear del delito de rebelión. Y César San Martín sabe más de derecho penal que Guillermo Olivera Díaz, a pesar que él fue secretario cuando yo era juez penal titular de Lima. A pesar que él solo me invitaba a las comidas que él le organizaba al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, porque era su secretario. La orden tuvo que ser: levántense en armas. Pero César San Martín, que dicta una sentencia como detención preliminar, dice que la orden era para la posibilidad de usar las armas
si es que alguien se oponía al golpista. Qué interesante. César San Martín está creando un nuevo delito de rebelión. Ya no es la orden de levantarse en armas, no, ya es la orden, y si por casualidad alguien se opone a ustedes, recién levantan las armas, mañana, pasado, y si nunca se le opone nadie, nunca levantan las armas. Qué interesante delito de rebelión. Pero él ya lo dijo en la resolución de detención preliminar, que era un delito de rebelión en grado de tentativa. Pero en esta resolución de auto de apelación de prisión preventiva, dice que ordenó, pasado. Además, decretó, bendito San Martín Castro, y todavía apellida San Martín, decretó. ¿Cuál es el decreto supremo que haya dictado Pedro Castillo? ¿Cuál es el decreto de urgencia que haya dictado Pedro Castillo? ¿Cuál es el decreto legislativo que haya dictado Pedro Castillo para que emplees el verbo decretar? Cuando leyó el mensaje no decretó nada César San Martín Castro. Pero tú dices que ya decretó la reorganización del Poder Judicial. Ya dices que ya decretó la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional. ¿Qué crimen de lesa juridicidad cometen estos jueces supremos? ¿Qué crimen de lesa democracia cometen estos jueces supremos, teniéndolo en prisión preventiva de 18 meses a un expresidente, aún estando en funciones? Y ahí no queda la cosa con hechos falsos. Lean, por favor, las 2 páginas iniciales de la resolución de prisión preventiva de San Martín Castro y sus 4 adláteres. Dice, constituyó. ¿Sabrá el referido magistrado qué es constituir? ¿Sabrá que el pretérito de constituir es constituyó? ¿Saben qué dice? Constituyó un gobierno de excepción. Por favor, ¿cuál es el gobierno de excepción que ha constituido Pedro Castillo Terrones leyendo el mensaje y ser detenido a las 2 horas? Y aquí viene el tema. Para dictar prisión preventiva, en donde, como ven, hay prevaricato por violentar el texto expreso y sentido de la ley, y por imputar hechos falsos que nunca se cometieron. Nunca han habido esos hechos cuando se lee un mensaje. Recuerden que para saber si yo voy a apresar, si voy a validar una investigación preparatoria dictada por Patricia Benavides Vargas, yo tengo que saber si los delitos motivos de la prisión preventiva son pasibles de investigación preparatoria. ¿Están o no autorizados por la Constitución Política? Y la respuesta es no lo están, porque la Constitución Política en su artículo 117 dice, sin ambajes, en forma muy meridiana, si quieren subrayada, un término que me gusta, apodíctica, que solo puede acusarse durante su mandato al presidente en funciones, por traición a la patria, que no es el caso, por disolver el Congreso. ¿Cuál es la disolución que ha hecho leyendo un mensaje? Parece que este miembro de la organización se olvidó de lo que otro miembro de la organización ha escrito. Lean, por favor, la resolución del Congreso que publica El Peruano el 7 de diciembre del presente, del año pasado, en donde dice en forma expresa, se pretendió disolver. César San Martín, pero tú dices que se disolvió. Además, esa misma resolución del Congreso dice que tuvo la intención, así, tuvo la intención, léanlo por favor. Como ven, para César San Martín no es que tuvo la intención, sino que constituyó un gobierno
de excepción, decretó la reorganización del Poder Judicial y ordenó a las Fuerzas Armadas levantarse por si acaso alguien se opone al golpista, ¿eh? Y como nadie se opuso, no hubieron tales levantamientos, ni de un cachaquito, ni de un cabo Sierrafilas, ni de un coronel Colchado, ni de un general, de nadie. Pero ahí viene el tema. Esta resolución del Congreso, disque de vacancia, es otra prueba de la farsa más, que César San Martín Castro no se atreve sino a driblearlo, a saltearlo, a eludirlo, porque jamás se pronuncia por la vacancia, debiendo hacerlo, porque la vacancia se dicta por una resolución del Congreso. Cuidado, resolución del Congreso, publicada en El Peruano ese mismo día a las 3:57 de la tarde. Entonces, como mínimo, tenían que los jueces supremos ver si los delitos motivos de la prisión preventiva se habían o no cometido durante el mandato del presidente. Y César San Martín sabe, y los 4 colegas más de él, no míos, que el mandato presidencial comenzó el 28 de julio del año 2021 y que fue asumido por Pedro Castillo Terrones. César San Martín. ¿Y cuándo terminó? Ojo, durante el mandato, ya tiene que haber terminado. Terminó con una resolución apócrifa, ilegal, antirreglamentaria, inconstitucional y delictiva llamada resolución de vacancia, en donde se dice por la causal de incapacidad moral permanente. ¿Acaso en la parte resolutiva de esta resolución se habla del grado de tentativa de golpe de Estado? ¿Acaso se habla de que decretó, de que ordenó, de que constituyó? No, nada de eso. Se dice pretendió, tuvo la intención. Como ven, no hay acuerdo de consuno entre los miembros de esta organización. Cada uno se ha disparado a su modo, pero ¿es resolución de vacancia esta reseñada? Jamás. Don César, usted que sabe más derecho penal que yo, para que haya una resolución de vacancia como momento final, tiene que haber un comienzo y tiene que haber un procedimiento entre el comienzo y ese fin. Ese procedimiento no lo regula su constitución política. Ese procedimiento no se regula en ninguna ley. Ese procedimiento no se regula en ningún código de los que usted como juez supremo aplica. Ni ese procedimiento se encuentra en el recurso de casación que usted domina mucho. Ese procedimiento, lo reitero, no está en la constitución política y solo está en el reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso que tiene asidero constitucional porque la Constitución faculta al Congreso dictar su reglamento con fuerza de ley. Y solo las normas de ese reglamento son aplicables por cada uno de los 130 congresistas, salvo, claro, por el presidente del Congreso, porque él es militar, él es el de Acomarca, él es el de Putis, él es el héroe de Chavín de Huántar. Por lo tanto, no creo que entienda jamás lo que significa fuerza de ley, reglamento del Congreso, y que todo tiene que procederse de acuerdo a ese reglamento que tiene fuerza de ley. Y para llegar a ese final de vacancia, tiene que haber una demanda, tiene que haber una petición, tiene que haber una solicitud, que en ese reglamento del Congreso se llama moción César San Martín Castro, moción de vacancia. Y esa moción de vacancia tiene que ser escrita, fundamentada, motivada, como las 100 páginas que tiene la de Patricia Chirinos y de la de Málaga y de los Montoya. Y tiene que ser un documento formal, porque solo existe una moción de vacancia cuando es firmada por un mínimo de 26 congresistas. En este caso, que se dictó la llamada resolución de vacancia,
No existe la petición, la demanda, la solicitud, la moción de vacancia y no existe la firma de nadie. Por lo tanto, es una vacancia, es una sentencia final sin demanda y sin procedimiento, porque luego que se presente la moción de vacancia escrita, como la que ya hay y no se ha resuelto hasta hoy, y que tiene 104 páginas, y que el Pleno deba debatir si lo admite o no esa moción de vacancia presentada, después de un arduo debate, en donde pueden hablar los 130 si es que desean. Y después de ese debate del Pleno del Congreso, se resuelve, se acuerda si se admite o no a debate esta moción de vacancia. Y para admitir a debate una moción de vacancia se necesita un mínimo de 52 votos. En este caso no ha habido ningún debate, ninguna votación de 52 congresistas que acuerde la admisión a debate de esta vacancia por un hecho que nadie lo sabía todavía hasta este momento cuál era. Y luego que se admita por 52 votos a debate la moción de vacancia, el Pleno del Congreso tiene que señalar día y hora para el debate y para la votación. El Pleno del Congreso, no José William Zapata, no la Marta Moyano y compañía, no el Muñante que está por ahí, no otras gentes hablantinas que mejor no recordar su nombre, no, tampoco la directiva del Congreso. Lo dice el artículo 89A, inciso C, te reitero, César San Martín Castro, lee el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso. Allí encontrarás que la Junta Directiva no puede señalar una sesión, ni los portavoces, ni por unanimidad esta Junta de portavoces. El Pleno del Congreso tiene que señalar el día de la sesión, no antes del tercer día y no después del 10º de admitida a debate la moción de vacancia. Aquí no hubo nada de eso. Y cuando el Pleno del Congreso quisiera, por algún hecho espeluznante, urticante, señalar antes del tercer día, como es este caso, tiene que, para señalar antes del tercero, que puede ser al segundo, al primero, o que puede ser 2 horas después de los hechos, tiene que en ese caso recibir la aprobación de las 4/5 partes del número legal de congresistas. César San Martín Castro, si tu memoria calculadora te falla, 4/5 partes del número total de congresistas es igual a 104 votos. 4/5 de 130 da 104. Y tú que lo sabes bien, César San Martín Castro, a ti me refiero porque tú eres el guía de la organización, solo hubo o 101 o 102 votos, por lo tanto, no pudieron ni siquiera señalar día y hora para las 12 del día, como en efecto lo señalaron, no por acuerdo del Pleno, sino de la Junta de Portavoces o de William Zapata, aconsejado por los militares, que son como él, claro, como William Zapata, otro militar, por los cuetos, ¿no? Por los quiabra, ¿no? Que son lo mismo, ¿no? Cuadriculados. Y 4/5 era para señalar la fecha, antes del tercero. Recuerden que aquí estamos hablando que se citó para las 12 del día, porque a las 11:40 ya se había leído el mensaje, ¿no? Pero había, recuerden, una tercera moción de vacancia ya en trámite que había llegado a su momento final y ese día 7 se debía debatir y votar a las 3 de la tarde. Eso quedó de lado. Nunca se debatió ni votó esa de las 3 de la tarde, solo José William Zapata y la Moyano y el Muñante señalaron una sesión adelantada para las 12 del día. Para esa sesión adelantada para las 12 del día tuvo que acordarlo el Pleno 89AC,
el Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso debió, en su mismo número, no solo señalar la fecha 12 del día, sino el debate. O sea, 4/5 deben acordar si hay debate o no. Y 4/5 deben votar. 4/5 deben votar. Y aquí no hubo una votación de 104, sino de 101 o 102. Por lo tanto, no ha habido vacancia debidamente ni debatida ni votada. Ni debatida, ¿por qué? Ustedes son testigos presenciales de esa sesión de las 12 del día. Lo primero que hizo José William Zapata, el de Acomarca, presentó una resolución de vacancia, no moción, no admisión a debate, una resolución que la leyó. Declárase la permanente incapacidad moral, por permanente incapacidad moral, la vacancia de la presidencia. Eso no es un texto de moción. ¿Dónde está el hecho? Que no solo tiene que haber hecho, tiene que haber hechos documentados. No lo dice Guillermo Rivera Díaz, lo dice el reglamento del Congreso. Para presentar una moción tiene que acreditarse los hechos y los documentos que demuestren esos hechos. ¿Cuál es el documento que presentó José William Zapata al iniciar la sesión? Fue un proyecto de resolución de vacancia. Y dijo, si es que ustedes quieren debatir, pues le puedo conceder unos 2 minutos a quien lo estime conveniente. Nadie de los 130 levantó la mano para debatir, para hablar. Se mordieron la lengua. Nadie dijo esta boca es mía. Ni siquiera los de Perú Libre, ni siquiera los de Bermejo, ni siquiera los de Betsy Chávez, ni siquiera los que siguen a Aníbal Torres Vázquez. Nadie abrió su boca. Nadie dijo ni un segundo, ni 10, ni 20, ni 50 segundos de posición para un debate. Todos se callaron y luego se pasó a votación. Como nadie usó la palabra votación inmediata, dijo José William Zapata. Ahí salió la votación inmediata. 101 o 102. Y esos no son 104 que estaban obligados a respetar el reglamento del Congreso, porque ningún congresista puede votar si es que el reglamento del Congreso no lo autoriza. Ninguna junta directiva puede señalar una sesión para vacancia porque el reglamento no lo autoriza. El reglamento tiene que ser respetado escrupulosamente, del mismo modo que un juez penal como San Martín no puede crear un delito porque tiene que respetar el delito preexistente, ley previa. Por eso es que prevarica y por eso es que lo deben denunciar por prevaricato y el de organización criminal, ¿no? Del mismo modo, los congresistas, ni todos por unanimidad, pueden modificar el Congreso en ese momento, modificar el reglamento en ese momento y votar de acuerdo a ese reglamento imaginario, subjetivo, personalísimo. No, ellos tienen que respetar el reglamento del Congreso porque ellos mismos lo aprobaron y ellos mismos lo violaron porque votaron una vacancia, entre comillas, sin moción de vacancia, sin admisión a trámite, sin debate y sin haber citado al vacado, a Pedro Castillo Terrones, y sin haber citado a los que ya fueron acreditados como defensores de él. Fueron acreditados como defensores de él Benji Espinosa, que dice que ha habido golpe de Estado, y el doctor, otro más, ¿no? Y 4 congresistas, 4 ministros, porque iban a hacer la defensa. Ninguno de ellos fue citado para la sesión de las 12 del día. Entonces, aquí hubo una resolución de vacancia sin moción, sin admisión a trámite, sin citación del vacado y sin citación de la defensa, y solo con una resolución sin la cantidad suficiente de votos establecidas por el reglamento y no por Guillermo Rivera Díaz.
pero la resolución que dicta la detención preliminar y la que dicta la prisión preventiva, ¿acaso se ha ocupado de calificar esta resolución del Congreso, que es un cuerpo normativo? Por favor, no es un elemento de convicción, por favor, no es una prueba documental, no, es una norma. Integra el cuerpo normativo como integra el reglamento del Congreso, el cuerpo normativo, y todos los decretos supremos y resoluciones supremas y resoluciones ministeriales y la Constitución y los códigos, todos son el cuerpo normativo, y ese cuerpo normativo es el que debe respetarse, y en este caso se zurraron todos por unanimidad, no solo los del Congreso, sino la fiscala de la Nación, por cuantas cosas yo tengo que referir en mi monólogo. La fiscal de la Nación se encuentra impedida, prohibida en forma escrita de pasar a investigación preparatoria una investigación preliminar respecto del presidente en funciones. Lo ha dicho el juez Juan Carlos Checley Soria. Lo ha dicho N veces por escrito a la fiscal de la Nación. Pero, ¿y entonces por qué validó la investigación preparatoria que el mismo juez a la fiscal le había prohibido? Y no le había prohibido porque es Juan Carlos Checley Soria, no. Porque la Constitución política en el artículo 117 solo se permite pasar a investigación preparatoria, acusar, detener preliminarmente o en prisión preventiva por traición a la patria, por impedir elecciones, por impedir el funcionamiento de los órganos electorales y por disolver el Congreso, disolver. Pero la resolución del Congreso dice pretendió disolver, tuvo la intención, pero no lo consumó, y lo dice el mismo San Martín en su resolución escrita de detención preliminar. Pero señor, ¿por qué entonces lo que era tentativa para el mismo San Martín Castro resulta que en la prisión preventiva ya pasó delito consumado? Eso es ordenó, eso es decretó y eso es constituyó un gobierno de excepción. No, esto es realmente prevaricato porque está contra el sentido expreso de la ley constitucional que solo faculta apresar, por ejemplo, a quien haya pues cometido los delitos que estoy reseñando en el artículo 117 y no, nunca, el de rebelión, el de conspiración, el de abuso de autoridad y el de contra la paz pública. Ninguno de esos cuatro se encuentran autorizados por el mandato constitucional del numeral 117 para pasar a investigación preparatoria y detener en prisión preventiva por 18 meses. Peor, cuando ha habido una resolución de vacancia sin procedimiento alguno. Entonces, el juez César San Martín le preguntó en la audiencia que estuve soportándola durante todo el tiempo de principio a fin, le dijo, señor abogado, ¿y ha sido cuestionado la vacancia? ¿Cuestionada la vacancia? ¿Y ha sido cuestionada la ausencia de antejuicio? Y el pobre abogado, que parece que no entendió en dónde está parado, ni el sentido de la pregunta, dijo, mire, nadie la ha cuestionado, ni la fiscalía, ni nosotros la defensa, me refiero a este doctor Robles, pero el juez cita, y como el juez cita, bueno, por eso es que me estoy refiriendo a eso. No, doctor Robles. Cuando no hay antejuicio, aunque nadie lo cuestione, cuando hay una resolución de vacancia sin procedimiento alguno, nadie lo tiene que cuestionar, porque la Corte Suprema tiene la obligación constitucional de saber, de establecer si los delitos motivos de la prisión preventiva fueron cometidos durante o no el mandato del presidente. Y no fueron cometidos fuera del mandato porque no hay vacancia. Y no fueron cometidos sino durante su mandato. ¿Por qué?
¿Por qué leyó a las 11:40? Ese mensaje es un delito de comisión instantánea o de consumación instantánea, como el homicidio. Yo no mato durante un mes. Yo disparo, le doy en la frente, lo tumbo, se ensangrenta y muere. Ese es delito de comisión instantánea. Igual es el mensaje de 3 minutos, comisión instantánea. Pero la Suprema entera es competente para validar una investigación preparatoria, para dictar una detención preliminar y para dictar una prisión preventiva por un delito cometido el 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana. Jamás. César San Martín Castro, jamás. Porque se encontraba en funciones a las 11:40 de la mañana. No había habido todavía sesión del Congreso. El Congreso sesionó por ese mensaje leído desde casi la 1 de la tarde, y la votación del último de los 101 o 102 fue a la 1:59 de la tarde. 1:59 de la tarde. Por lo tanto, era presidente formal desde las 11:40 hasta la 1:59, porque no ha habido aún votación. Y entonces, César San Martín, no tienes competencia para haberle dictado prisión preventiva por un delito cometido a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre, porque se encontraba en funciones y todavía ni siquiera había sido votada la vacancia, entre comillas. Además, se votó a la 1:59, es decir, 2 de la tarde, y se publicó a manu militari en el peruano de ese día. En 2 horas se imprimió una edición extraordinaria del peruano, y ese peruano salió a las 3:57 de la tarde del 7 de diciembre. Por lo tanto, recién se está publicando la resolución de vacancia el día 7 de diciembre a las 3:57 de la tarde, y solo rige a partir del día siguiente de su publicación. Es decir, no el 7, el 8. Por lo tanto, hasta el 8 que leyó el peruano, el presidente era presidente. Y siendo presidente en funciones, jamás pudo haber detención policial sin mandato del juez en flagrancia. ¿Flagrancia de qué delito, señor Colchado? ¿Flagrancia del delito de abuso de autoridad, que su señora que trabaja con la fiscal de la Nación le habrá dicho? ¿Flagrancia del delito de conspiración? ¿Sabrá usted qué será? No lo creo. ¿Flagrancia del delito de rebelión? ¿Flagrancia del delito contra la paz pública? ¿De cuál de los 4 la flagrancia? ¿Cuál de los 4 eventos delictivos usted lo sorprendió a Pedro Castillo? En ninguno, porque usted mismo lo dice con su firma, que le dictaron la detención por orden superior, y eso no es sorprender al sujeto activo del delito en el momento de la realización del delito. Por lo tanto, no hay flagrancia, y como no lo hay, el César San Martín dice, pero hubo cuasi flagrancia. ¿Saben por qué dice cuasi flagrancia César San Martín Castro? Porque se encontraba yéndose en plena fuga para meterse a la embajada mexicana, que esa orilla había sido César San Martín Castro. En plena fuga. Yo como policía estoy autorizado a detener a un presidente de la República cuando yo lo haya sorprendido en el estado de flagrancia, que yo no lo sorprendí siendo Colchado jamás. Me lo ordenaron por algún celular o en un mensaje de radio, y yo no puedo detenerlo si es que no lo he sorprendido, ni estoy facultado para detenerlo al que se fuga, porque a mí me tiene que constar la fuga de aquel que ha sido visto por mí en estado de flagrancia, porque yo lo vi pues con una camisa roja, el que disparó, y lo encuentro a 2 cuadras, que el mismo de camisa roja que yo sorprendí. Entonces a ese lo detengo, y no lo detengo a uno que mi jefe me ha dicho que lo detenga por no sé qué interés. Entonces
no hay ni cuasi flagrancia. Además, la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 24, dice que la policía puede detener en delito flagrante, no en cuasi flagrancia. Y además, lo que les he dicho, en concordancia con el Código Procesal Penal, artículo 259, lo puedo detener aquel que se fuga, pero que yo lo he sorprendido en flagrancia, lo he sorprendido, lo vi, me constó. Y como se fugaba y ahora sé que se iba a entrar a la embajada mexicana, entonces lo capturo precisamente en la esquina de la avenida Wilson con la avenida España, justo para hacerle un pequeño viraje a la derecha y meterlo a la prefectura preso, junto con Torres Vázquez. Qué interesante sorprender al sujeto activo que leyó en el Palacio de Gobierno y lo detuvieron en la avenida Wilson con España porque dizque se fugaba, pero a él no le constaba que el que se fugaba era el que había sido visto por él mismo, por el Colchado, en flagrancia, porque supuestamente otro vio la flagrancia, un general, y al coronel Colchado, que es sumiso o que le gusta preponderar de este modo, él metió la mano con una camioneta delante de la camioneta del presidente y con una metralleta. Eso, y no solo él, por supuesto, todo un conjunto de los que acompañan a Colchado, ¿no? Entonces, la Suprema no pudo validar esa detención policial, pero lo hizo porque ellos actúan como organización criminal y no pudo, después de la tentativa establecida en la detención preliminar, hablar de hechos consumados en la resolución de prisión preventiva, porque ese dribbling, ese saltearse a la garrocha, lo que ha resuelto con mi izquierda y borrarlo con la derecha, eso no debe hacer, sino a título de prevaricato e integrante de una organización criminal. ¿Por qué? Porque de esta organización es el guía César San Martín Castro, y no porque Guillermo Olivera Díaz deduzca, colija, concluya, suponga, imagine. No. Lean la resolución de detención preliminar judicial firmada por César San Martín Castro y 4 más. Allí da la orientación para todos los que han actuado después, da la orientación por escrito. Allí se establece que es delito de rebelión, allí se establece que es el grado de tentativa, y los que firmaron esa resolución son 5, por lo tanto, jamás un juez, Juan Carlos Shekley Soria, puede desoír el mandato de 5 jueces supremos que ya dijeron que esto era delito. Pareciera que ya fue una sentencia, un fallo en última instancia, una sentencia firme dictada en detención preliminar. Detención preliminar totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se tuvo que pasar a los 7 días de detención preliminar si es que hubo realmente una detención policial en flagrancia. No se tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque para pasar a detención preliminar de 7 días tiene que aplicarse el Código Procesal Penal, y porque para pasar a prisión preventiva tiene que aplicarse el Código Procesal Penal, y para pasar a prisión preventiva tiene que haberse formalizado la investigación preparatoria por Patricia Benavides Vargas, y para dictar prisión preventiva tiene que haberse hecho el requerimiento por escrito de la misma fiscal de la Nación de Marras, y todo en aplicación del Código Procesal Penal, que en este caso es inaplicable. César San Martín Castro, inaplicable porque es una ley de menor jerarquía, es infraconstitucional. No puede aplicarse el Código Procesal Penal para un presidente en funciones cuya resolución recién la publica el peruano a las 3:59 de la tarde, y sin embargo tú estás pronunciándote por la prisión preventiva por un delito cometido a las 11:40 del 7 de diciembre cuando era presidente en funciones. Amén, que esa resolución de vacancia es nula de pleno derecho, es irrelevante porque nunca hubo un trámite de vacancia. En la misma forma, César San Martín Castro, que no puedes dictar una resolución casatoria
sin que haya habido una demanda, sin que haya habido una sentencia de primera instancia, sin que haya habido una sentencia de segunda instancia, para que tú en su fallo final dictes una sentencia casatoria por recurso de casación. Aquí no, aquí nunca hubo la demanda, nunca hubo la moción, nunca hubo la admisión, nunca hubo la cita de los abogados, nunca hubo la cita del vacado, nunca hubo el debate que ordena el reglamento y solo hubo votación, por lo tanto solo hubo fallo que tú, César San Martín Castro, prevaricadoramente has validado. Y has validado dándole orientación escrita en la resolución de detención preliminar, en donde te ha seguido al pie de la letra tu integrante de la organización, Patricia Benavides Vargas, porque gracias a tu resolución de detención preliminar es que ella formalizó investigación preparatoria sin haber seguido el antejuicio. No se puede pasar a investigación preparatoria sin haberse realizado el antejuicio por 4 delitos. 4, recuerden: rebelión, conspiración, abuso de autoridad y delito contra la paz pública. ¿Lo dice Guillermo Olivera Díaz? No, lo dice la misma Patricia Benavides Vargas cuando el 12 de diciembre a las 7:12 de la mañana, madrugadora ella, sin tomar desayuno, presentó ante el Congreso autorización por estos 4 delitos. Pidió que se realice el antejuicio, pidió que recién se inicie. A la vez que pidió eso ante el Congreso, simultáneamente, bajo la férula escrita del guía que la ilustra César San Martín Castro, formalizó investigación preparatoria y requirió prisión preventiva. Y como si eso fuera poco, ese mismo día ofició a José William Zapata, presidente del Congreso, para que inmediatamente le levanten el antejuicio, le levanten la inmunidad. Por favor, Patricia, César, se levanta el antejuicio después de todo el procedimiento de antejuicio. No se le pide mediante un oficio al presidente del Congreso, y este, que es militar, el de Comarca, citó a sesión del Pleno del Congreso el domingo 11 a las 5 de la tarde. Y ese domingo 11 se acordó el levantamiento del antejuicio por el Pleno del Congreso, el levantamiento de la inmunidad por el Pleno del Congreso, sin realizar el antejuicio. No existe ese procedimiento de levantar de la obligación del antejuicio por el Pleno del Congreso. El levantamiento de la inmunidad o del antejuicio solo se realiza después de una denuncia constitucional, trámite en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en donde sientan en el banquillo los acusados al denunciado, defensa formal, trámite en la comisión permanente, defensa formal, y por fin trámite en el Pleno del Congreso con la votación respectiva que establece el reglamento, y jamás por una sesión del Pleno en dominguera, sin un trámite alguno de antejuicio. Como recién se dieron cuenta de la barrabasada que estaban cometiendo, esa subcomisión ha archivado esta denuncia constitucional por sustracción de la materia. Sustracción porque ya el Pleno me quitó el antejuicio. Ya me sustrajo, ya me lo robó. No, señor. El César San Martín Castro no debió permitir que el Pleno del Congreso le robe a la subcomisión y a la comisión permanente y al mismo Pleno sin trámite de antejuicio. Y trámite de antejuicio que lo inició la misma Patricia Benavides Vargas con su denuncia constitucional por los mismos 4 delitos que han motivado la prisión preventiva. No se puede pedir trámite de antejuicio y pedir prisión preventiva por los mismos 4 delitos, porque el trámite de antejuicio es obligatorio por delitos de función. Y el delito de abuso de autoridad es un delito de función. Y el delito contra la paz pública por leer en el mensaje es un delito de función, porque dice que altera hasta los muertos leyendo un mensaje. Es decir, casi terrorismo, tranquilidad pública, porque se lee el mensaje, y ese sería delito de función. Además, los 4 delitos que denuncia consideran del Congreso esta Patricia Benavides Vargas ni siquiera dice si son delitos de función o delitos comunes. Ni siquiera este César San Martín se pronuncia si son delitos de función o delitos comunes los que son motivo de la prisión preventiva, es decir, los 4, reitero: rebelión, conspiración, abuso de autoridad, atentado contra la paz pública.
¿Cuáles son delitos de función y cuáles son delitos comunes? No entra César San Martín a eso que él domina más que Guillermo Rivera Díaz. No entra porque él forma parte de la organización, porque él encubre esta actitud delictiva del Congreso, él encubre la actitud delictiva de la fiscal de la Nación, él encubre la actitud delictiva de su juez, Juan Carlos Shekley Soria. Y por supuesto, él ordena, guía, orienta a la actividad de los 4 jueces colegas suyos que solo firman sin añadirle ni una palabra. Esto el país no lo debe tolerar. Esto los hombres de derecho no lo deben aceptar. Esto los de Puno quizá, claro, no entienden estas expresiones técnicas porque de repente si lo entenderían y habrían llegado hasta Lima, ¿no es cierto? Y habría habido el pueblo en las calles que buscaba a Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Para hacerlo creer a don Pedro Castillo Terrones, ¿no? Desgraciadamente, esta organización criminal no quieran que aparezca en un contrato de asociación. No quieran que tenga una minuta, elevada escritura pública inscrita en los registros públicos. No, las organizaciones criminales de estos días son inalámbricas. Solo necesitan el telefonazo de un cuello blanco al otro y nada más. Solo necesitan hacer su dedo así, que significa húndelo al presidente, para que funcionen como funcionan. Además que en este caso hay la autorización escrita de una resolución adoptada por unanimidad al validar la detención policial como preliminar y ajustada a derecho. Jamás puede ser esa detención policial en flagrancia si es que el delito no ha sido sorprendido por el que le detiene, sino por otros que tienen intereses oscuros, por los Montoya, pues, por los Cueto, por las Patricias, a la Juárez o la Chirino son lo mismo, o por los Quiabra, son lo mismo. Todos uncidos bajo esta organización, capitaneada, en este caso, por César San Martín y por escrito en su detención preliminar. Ahora que el mundo me escucha, por favor, impriman la resolución de detención preliminar, impriman la resolución de prisión preventiva y allí encontrarán las 5 firmas de los 5 jueces supremos que se contraponen entre sí, se niegan entre sí, pero todos orientan como guías a la actitud de la fiscal de la Nación, de la subcomisión que está archivando una denuncia constitucional, la comisión permanente que se ha mordido la lengua y que el pleno del Congreso también se lo ha mordido, pero votando, levantando el antejuicio, que es una obligación constitucional. Señor José William Zapata, aunque usted sea militar, no tiene usted ninguna competencia ni por unanimidad de sus 130 de levantar el antejuicio cuando es la Constitución la que obliga a realizarlo. El Pleno del Congreso no puede modificar la Constitución. El Pleno del Congreso no puede decir mesura en la Constitución y en el antejuicio y yo ordeno en el Pleno, aunque sea en domingo, que le levanten para que nuestra Patricia formalice la investigación preparatoria y la formalizó. Y para que nuestro juez apruebe esa investigación preparatoria y para que nuestro juez dicte la prisión preventiva que se dictó de 18 meses, como ven, de consumo, pues fiscal pide 18, el juez pide 18 y San Martín 18. 18, 18, 18. Yo no sé si son 18 millones a cada uno, no lo sé, pero son 18, 18. Así no se priva de un presidente del país sin antejuicio. Así no se priva del presidente del país sin vacancia arreglada a derecho. Así no se priva del presidente del país entre gallos y medianoche. 5 supremos no están para vulnerar el voto de 8.500.000 que lo eligieron a don Pedro Castillo el 6 de junio del año 2021 para hasta el 28 de julio del año 2026. Y en cuanto a mí se refiere, no he venido a Europa para esto. Señor, cuando ya he estado en camino, inclusive me llamaron 5 veces, 5, el periodista Reyes del diario El Comercio. Tuve la entereza de no contestarle ninguna de las 5 llamadas, porque nada tengo que conversar con un periodista de esta prensa concentrada. Y como no le contesté las 5 llamadas, ojo, yo estando ya
en el avión, o creo que estaba en Ámsterdam, ya, en Europa, por supuesto, tuvo la desvergüenza, porque le urgía entrevistar a Guillermo Rivera Díaz, de agregarme a su WhatsApp. Me agregó a su WhatsApp y me hizo preguntas relativas a mi defensa, a mi ligazón con don Pedro Castillo Terrones, y yo tuve la misma entereza de no contestarle jamás ese mensaje de WhatsApp. Y a su vez, que despreciaba a este periodista, a quien no lo conozco ni en pelea de perros, fui llamado por una plataforma alemana y le acepté la entrevista porque yo precisamente me encuentro en Europa. Y entonces yo no vine a Europa para ocuparme de Pedro Castillo, sino en el camino me han ido buscando y me siguen buscando. Por favor, me acaba de escribir alguien que está haciendo gestiones ante el Parlamento Europeo en Bruselas, en Bélgica, para yo hacer una expresión técnico-jurídico penal. Me acaba de escribir uno de Italia que también dice que es miembro de un consejo y que tiene ligamen con cantidades de políticos italianos para que yo esté, y le he dicho que el día que quieran yo puedo estar. Y también me ha dicho otra persona, en Madrid también queremos organizar lo mismo. Y les he dicho que sí, encantado, pero debatamos sobre derecho, con estas precisiones técnico-jurídicas a las que me he referido. La entera Suprema no tiene competencia jamás para apresar por un delito cometido supuestamente el 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana, y que 2 horas después fue motivo de la detención, que lo ha validado pues este enjambre de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. No, así no se actúa contra el Perú, porque el Perú se encuentra indignado. Acabo de ver la sangre que se derrama por diversos lugares, por diversos protagonistas, y desventurosamente por acción de los militares, de la Fuerza Armada y de ciertos policías que son de la misma raza, población, pueblo profundo, Perú profundo, que los peruanos que mueren o que protestan en Puno, en Ayacucho y en otras latitudes. Yo estoy alzando mi voz basándome estrictamente en estas precisiones jurídicas. No pueden zurrarse del antejuicio por delitos de función, ni por delitos comunes no hay antejuicio, pero por delitos de función sí, pero por delitos comunes no puede pasarse a investigación preparatoria, porque lo prohíbe el artículo 117, ya que se encontraba el delito cometido, supuestamente perpetrado, supuestamente realizado, supuestamente consumado, a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre, don Pedro Castillo Terrones ejerciendo la presidencia, aunque haya dictado su mensaje, aunque haya leído su mensaje. Y peor, que actúen en una forma tan desproporcionada, tan discriminatoria, cuando leo en la resolución de prisión preventiva que hubo un acuerdo, eso dice César San Martín por escrito, hubo un acuerdo entre Aníbal Torres Vázquez, Betsy Chávez Chino y Pedro Castillo Terrones. Y si hubo un acuerdo entre los tres para leer eso, los tres deberían estar en prisión preventiva y no solo uno, y beneficiando a dos. ¿O es que esos dos tienen algún rol connivente? Esto, los demás que investigan las cosas mucho más que yo y que están en Perú, lo tendrán que responder. Y gracias, ingeniero, por el monólogo que me ha escuchado usted. Encantado de absolver alguna pregunta adicional. Yo más bien le agradezco en nombre de los peruanos que estamos acá, le agradezco infinitamente, estimado doctor, patriota, defensor desde la parte jurídica, lo admiramos muchísimo. Claro que sí, hay varias preguntas que me gustaría que usted las responda, aunque ya la mayoría está claro para nosotros, pero de todas maneras no está por demás aclarar ciertas preguntas que, por ejemplo, la primera que hace uno de los hermanos dice, doctor Olivera, ¿qué hizo Aníbal Torres como asesor? Esa es la primera pregunta. Sí. Créame, yo conozco a Aníbal
Torres Vázquez desde los tiempos de universidad. Estudiamos 5 años de Derecho juntos. Somos paisanos. Él es de Chota y yo de Santa Cruz. Y fue Aníbal Torres Vázquez el que me llamó, el que me convocó, el que tuvo la gentileza de invitarme a reunirme con don Pedro Castillo Terrones. Y lo hice. Vine desde Chiclayo en mi camioneta, llegué a Lima y llegué un domingo, y ese domingo en la mañana de nuevo me llamó Aníbal y me dijo que me convocaba para una reunión con don Pedro en el local partidario. Me fui, claro. A Aníbal ya no estaba. No sé si estaba escondido detrás de la pared, ¿no? O en una habitación contigua, ¿no? O en el baño, no lo sé. Pero don Pedro me pidió que defendiera, lo apoyara jurídicamente, porque yo no hago campaña, ni tiro piedras, ni cuelgo afiches, lo defendiera en las nulidades por presunto fraude electoral que había planteado Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Estoy hablando del 14 de junio del año 2021. Las elecciones fueron el 6 de junio. El plazo para plantear observaciones por presunto fraude electoral vencía el 9. Pero ese 9, que ya vencía el plazo, se presentó en conferencia de prensa en vivo, prensa extranjera y nacional, Keiko Sofía, y dijo: mañana, 10, vamos a presentar 802 nulidades por fraude electoral en mesa. Y yo estaba con don Pedro el 14. Y el 14 ya se sabía que no eran 802, habían llegado a ser 1,139 nulidades. Y le dije: don Pedro, encantado de asumir la defensa, un honor que usted me lo pida, y por supuesto, ad honorem, absolutamente gratuita. Nunca le he recibido un sol desde aquel momento hasta ahorita, porque en este año me han nombrado de nuevo su presidente, pero luego su abogado, pero luego me subrogó. Le pedí documentos y don Pedro comenzó a llamar a Aníbal, claramente. Le decía cosas por los documentos que pedía el doctor Olivera frente a don Pedro, a 1,5 metros, y yo veía dificultades, pero, sin embargo, no obstante, yo me asusté y le dije: don Pedro, ¿me permite el celular? Claro, doctor. Me lo entregó el celular. Y como ya el bendito sabía que es Guillermo Olivera el que estaba al lado, porque él me había llamado, si quiere, media hora antes, me dijo: hermanito. Así me trataba. Hermanito. Ahora no creo que ya me trate hermanito, ¿no? Ni hermanón. Le inquirí por los documentos para asumir la defensa gratuita. Me negó el bendito. Le dije: Aníbal, una hoja, 10, 15, 50, 100, las que tengas. Me dijo, muy suelto de huesos: no tengo nada. Búscate en internet. Mire, quien me buscaba para defender, a su vez me daba el otro trabajo adicional, que lo buscara en internet. Qué estúpido Aníbal. ¿Por qué? Porque las causas presentadas ante los jurados electorales especiales del país no se encuentran en internet. Una solicitud de nulidad tiene un ingreso ante el jurado electoral especial, tiene un número de ingreso, se provee traslado a quien se le haya cuestionado por el fraude, se contesta eso y por fin se resuelve por un jurado electoral especial, y eso no existe regado en internet. Solo lo pueden obtener los personeros de los partidos que se encuentran acreditados en esas causas. Y yo nunca había sido acreditado. Por lo tanto, yo no puedo ingresar a un expediente número 15 del 2021 porque está en internet regado por ahí. No. Bueno, me negó. Y como me negó, yo me retiré, pues muy, siempre he dicho, contrito, apesadumbrado. Contrito significa triste, ¿no? Me había ido con Dalí, la mamá de mis hijos. Y dije, pues aquí había terminado todo, ¿no? No. El 17 de junio del año 2021, de nuevo me llamó el mismo inefable condiscípulo Aníbal Torres Vázquez.
Esta vez me dijo, estoy con Pedro, pero en su casa. La del 14 fue en el local partidario. Le dije, yo no conozco su casa. No, yo te voy a dictar. Dije, Dalí, por favor, tráeme un lapicero porque me van a dictar una dirección. Así que me trajo el lapicero con dificultad. Escribimos, me dictó Girón, Zaratea, número tal. Breña, le dije, Aníbal, pero yo no conozco dónde es ese Girón, Zaratea. No, yo te explico, tú vienes así por la avenida tal, en la cuadra tal, volteas a la derecha y ese es el Girón, Zaratea. Llegué con Dalí de nuevo. Estaba don Pedro al frente mío, estaba Aníbal al lado mío, por ahí estaba Dina Boluarte, la usurpadora. Y quien primero habló fui yo, porque yo no ando con rodeos. Yo soy muy frontal, puntual y a veces urticante. Le dije, don Pedro, usted me ha pedido el apoyo y le he dicho que sí, encantado, pero de las 1139 causas que hay en Giro, acredítenme en una y máximo en 10, que las 1129 restantes que las defienda Aníbal Torres Vázquez, ¿no? A él le gusta la defensa gratuita y la prensa. Antes que yo haya hablado quizá 15 o 20 segundos, y no más, fue Aníbal Torres Vázquez el que contestó. No contestó don Pedro, a quien yo me dirigía. Lo mismo que ha hecho como presidente, lo ha aislado de su familia y de Guillermo Olivera, por supuesto, también. Contestó y dijo, no, habemos muchos abogados. Además, tú eres penalista. ¡Qué imbécil este Aníbal! El fraude electoral no es un tema de su derecho civil. Aníbal, eso no es acto jurídico que tú dominas. Ese no es el derecho de las personas que tú dominas. El fraude electoral es un delito previsto en el Código Penal y por lo tanto Guillermo Olivera Díaz habría caído como anillo al dedo para hacer esa defensa. Pero me choteó, pues. Me chotó, me retiré y nunca más lo he visto hasta ahorita. Ni quiero verlo, por supuesto, ¿no? Y también don Pedro fue ingrato y nunca más lo vi desde el 17 de junio hasta el día que lo visité en Diroes a pedido de su familia. Llorando la familia. Don Pedro, estuve con su hermana, la mamá de Vilma Vázquez Castillo. Por su hermana es que yo he ido a verlo a usted. Por su sobrina es que yo he ido a verlo a usted. Por su otra sobrina, Irma Castillo, es que yo he ido a verlo a usted. Y por su hermano, por supuesto, que me llamó desde Cajamarca, un hermano mayor que usted. Por eso he ido a escucharle sus desventuras, sus pindingas, porque ya se encontraba preso en Diroes. Y bueno, así que el 17 de junio me chotearon, salí de nuevo sumamente acongojado, ¿no? Se me habría arrebatado una oportunidad de defender gratuitamente a quien hoy sé que no se merecía. Pero el 22 de junio, miren, 5 días después, yo ya había estudiado el tema, porque a mí me apasiona el estudio, ¿eh? Yo soy escritor, recuerden, cantidades de libros escritos, conferencista en decenas de países del mundo. Había estudiado el tema del fraude electoral en mesa el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22. Bastantes días, ¿no? A exclusividad, porque a mí me interesa el estudio, no me interesa el pago. Por supuesto no me están pagando nada para esta entrevista, ¿no? Jamás. Ni conozco a la ingeniera que es la que nos está entrevistando, ¿no? Así que ese día 22, motu propio, no propio. Convoqué una conferencia de prensa en mi oficina. Invité a Gil y Mil, a la prensa nacional y extranjera, porque eso se puede hacer vía una esquelita, ¿no? Ese mismo día, a las 3:20 de la tarde, me llamó un personaje llamado Pedro Castillo Terrones. Doctor,
estoy informado de su conferencia, lo apoyo, usted va a ser mi vocero, así me dijo, usted va a ser mi vocero, siga adelante, pero le ruego lo siguiente, no comience su disertación a las 4 de la tarde, sino a las 5, para que yo tenga la oportunidad de mover a más prensa. Le dije, don Pedro, encantado, por supuesto que comenzaré a las 5 de la tarde. Llegó un periodista tras otro, uno, otro, una nube de periodistas en mi oficina, en San Borja. Y hablé unos 40 minutos, ¿no? Para que el mundo lo sepa. Solo vean el vídeo del 22 de junio del año 2021 de La República. En YouTube está. Tiene 485,000 reproducciones. Solo vean el vídeo del canal 7 de televisión, TV Perú. Tiene 433,000 reproducciones. Solo vean el vídeo de Perú Libre, en ese momento pues de Vladimir Cerrón Rojas y en ese momento pues de Pedro Castillo Terrones. Tiene 331,000 reproducciones. Entre los tres, 1.200.000 reproducciones. Si ustedes le agregan las reproducciones que tuvo Radioprogramas del Perú, de esa misma conferencia el 22 de junio, llega a 1.770.000 reproducciones. Y si ustedes suman la audiencia de todas las televisoras que me entrevistaron en vivo, entre ellas Exitosa, Nicolás Lucar, en vivo, hablé creo que durante 30 minutos, entonces eso revela que millones de personas escucharon lo que dije. Y si solo agregan a un grupo belga que se llama Peruanísimos Residentes en Bélgica, algo así, tiene 28,858 veces el vídeo compartido. 28,000. Si ustedes comparten un vídeo, si solo lo ven 100 de 28,000, son 2,880,000. Y si solo lo ven 1,000 cada uno de los vídeos que se comparte, tienen la friolera de 28,800,000 personas. Esto que es una difusión masiva, tiene efectos legales, ¿ya? ¿Qué creen que hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Desde el día 22 de junio no convocó las audiencias públicas que venía recibiendo en número de 10 cada día. Con magia, ¿ya? Con magia negra, ¿ya? Porque como habían 1.139, 10 diarias, se necesitaba más de 100 días para ventilar en audiencia pública. Y hablando de junio, no habría habido oportunidad ni julio ni agosto para llegar a las 1.139 vistas en audiencia pública, para que no haya asunción del cargo el 28 de julio ni juramento, haya vacío de poder y el Congreso hacía lo que los Montoya quieren como ahora, ¿no? Como la peroración de Guillermo Rivera Díaz fue convincente, el Jurado Nacional de Elecciones no realizó audiencias públicas y devolvió en un modesto auto todas las causas a los jurados electorales especiales del país, porque no tenían que resolver fuera del trámite legal. La Constitución establece que las observaciones a un acta de sufragio solo se resuelven de acuerdo a ley. Y la ley establecía que solo son planteadas como nulidad 3 días después de las elecciones. Las elecciones el 6, se vencieron el 9 los 3 días. Pero ¿qué creen que hicieron los del Jurado Nacional de Elecciones? Esos que se decía un palo por cabeza, porque arriba todo se vende. ¿Qué cree que hicieron? Ahí tienen un aliado del fujimorismo, es decir, de los cuellos blancos, y ahora destituido, Arce Córdoba, me parece. Él planteó por escrito la ampliación del término, por escrito.
¿Y qué creen que acordó el Jurado Nacional de Elecciones? Por unanimidad, la ampliación del término. Por unanimidad, la ampliación del término, porque sabían que les va a tocar un palo pues a cada uno. Pero como Guillermo Rivera Díaz estudia y estudia y estudia y defiende la cosa pública y defiende al país, dije todo lo que dije contra ese acuerdo ilegal. No se puede acordar la ampliación de un término que establece la ley y no se puede acordar la ampliación del término por una resolución administrativa del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos no tienen ninguna competencia para ampliar un término legal, ni por un minuto, menos 10, 11, 12 y 13, jamás. Les dije en diversas formas, claro, muchos otros más, pero yo he sido muy cáustico y mañana, tarde y noche en el Facebook, el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la ampliación del término. Eso mismo lo señalé el 22 de junio del año próximo pasado y dije que de acuerdo a ley significa solo las recibidas hasta el 9 y no el 10, el 11, el 12 y el 13. Y por lo tanto no se tramita sino de acuerdo a ley y la ley no establece audiencias públicas para nulidades extemporáneas. Las devolvió el Jurado Nacional de Elecciones a todos los jurados electorales especiales, los que consolidaron las cifras, y luego terminó la consolidación de esas cifras al Jurado Nacional de Elecciones y se proclamó presidente de la República a Pedro Castillo Terrones en julio, gracias a la orientación que yo hice gratuitamente al Jurado Nacional de Elecciones y que me obedecieron porque ellos son cumplidores del razonamiento jurídico. Así que de nada vale lo que dicen ahí los Samir Villaverde, que hubo fraude, que él tenía el video, un video para escaparse de la prisión y nunca lo ha presentado hasta hoy. El video fue los millones de las reproducciones que hizo la defensa que yo planteé. Y de esto que me lo debe don Pedro Castillo Terrones, ni siquiera tuvo la gentileza de llamarme por teléfono y agradecerme, ni siquiera tuvo la gentileza de enviarme un mensaje por WhatsApp, por Signal, por Messenger, en ninguna forma, pero sí tuvo la desvergüenza de recibirme en Diroes cuando ya se encontraba preso. Y me firmó por escrito que yo asumiera su defensa. Me firmó y yo presenté el escrito designándome abogado, que lo hice firmar por 3 ejemplares, los 3 en original. Me subrogó al siguiente día, el 12. El 12 yo ya lo había presentado el escrito en la Suprema ya me acreditó como abogado, ya me citó para la lectura del expediente, ya me llamaron para decir si yo iba a hacer el informe oral. En ese interregno me citó Pedro Castillo Terrones, me recibió en su dormitorio, él sentado en su cama, yo en una silla, me escuchó todo lo que él me preguntaba y yo no sabía cuál era su estrategia, qué era lo que se tejía entre manos, y cuando salimos ya a un salón público a donde él recibe a los otros citados, ya les dije, a mí me había recibido en el dormitorio, donde también come, donde también tiene el baño, todavía empleé, hice uso del baño, y cuando salimos con él, me encontré con Ronald Atencio Sotomayor, me encontré con Raúl Noblecilla, se sentaron ellos frente a mí y don Pedro nos presidía. Allí comenzó un conjunto de cosas que a mí me alarmaron. Yo ya había sido acreditado por escrito, pero estos señores querían que yo coordinara con ellos. Inclusive don Pedro también me había dicho, doctor, coordine pues por favor con el doctor Espinosa. Le dije, yo no tengo el teléfono, yo les doy. Le dije, pero yo no tengo ni lapicero. No, se fue a traer una hoja de papel blanco, me dio un número y pues Espinosa, ¿no? Y me dijo, por favor, coordine con él. Claro, me retiré de esa reunión y salí en mi oficina, llamé a ese teléfono, no me contestaron,
llamé de mi otro celular al mismo teléfono, no me contestaron nadie, lo agregué a mi WhatsApp y le envié sendos mensajes de mis dos celulares. Le dije, por encargo de don Pedro, lo llamo para coordinar, era Espinosa, o el papá o el hijo, pero son Espinosa. En uno de sus mensajes me dijo, muchas gracias. En otro, me dijo, lo llamaré oportunamente para verlo en persona. Hasta ahorita no me ha llamado oportunamente. Ese es Benji Espinosa. O el papá, que es lo mismo, ¿no? Y me lo pidió Pedro. Ese día en la reunión me pidió Pedro Castillo Terrones que yo coordinara con los abogados ahí al frente mío. Es decir, que coordinara con Atencio Sotomayor y que coordinara con Raúl Noblecilla, porque el doctor Atencio va a liderar la defensa, así dijo Pedro Castillo Terrones. Y yo le dije, ¿liderar? Pero si yo ya estoy acreditado en la sala, ¿cómo es que me va a liderar si yo soy el abogado designado? En ese momento sacó Ronald Atencio Sotomayor de su saco, de su bolsillo, un documento y le entregó a Pedro, que lo leía. Yo no sé si lo entendía lo que leía, pero en la misma forma que hice el 14 de junio, le dije, don Pedro, ¿me permite el celular? Esta ocasión le dije, don Pedro, ¿me permite el documento? Claro, doctor, me lo entregó. Lo leí y me estremecí de pies a cabezas. Decía, designo abogado a Ronald Atencio Sotomayor y subrogo a todo abogado que haya acreditado antes. Ya no leí más. Le dije, don Pedro, aquí usted está designando al abogado al frente y aquí está subrogando a todo abogado que usted haya acreditado antes. Así como lo escuchan, Pedro Castillo Terrones me dijo, ¿qué es subrogo, doctor? Le dije, le voy a explicar. Subrogo significa que usted echa a Guillermo Olivera Díaz, aquí presente, que usted me ha acreditado por escrito. Subrogo significa que usted me despide de la defensa. Subrogo significa que usted está en desacuerdo con que yo lo defienda y que está de acuerdo en que lo defienda el abogado de acá al frente. Eso es subrogo. Le dijo, doctora Atencio, ¿puede quitar el término subrogar? Ronald Atencio le dijo, no se puede. El doctor Olivera lo sabe. El escrito que usted me firma hoy, lo presento ahora y recién ingresa a la sala mañana y no se puede porque mañana es la audiencia a las 9 de la mañana. Miren qué falacia. Muy bien. Le firmó don Pedro, a pesar de que le expliqué que era subrogar, lo que significaba que él estaba ratificando en que realmente me subrogaba, porque había todo un mare magnum de gestiones para que yo saliera de defensa. Uno de los que defendía eso era Aníbal Torres Vázquez, porque ahora lo he escuchado a Benji Espinosa, que dijo que Aníbal Torres Vázquez lo llamó para que él sea el defensor de la prisión preventiva de la rebelión. Por eso es que Pedro Castillo me dijo que coordinara con Espinosa, cuyo teléfono me dio, y nunca coordinamos nada. Eso significa que el mismo Torres Vázquez estaba detrás de la defensa de Pedro Castillo porque le interesa defenderlo él y encubrirse a sí mismo quizá, ¿no? Así que frente a eso me tuve que parar, no le di la mano ni a Pedro Castillo Terrones, no le di la mano ni a Ronald Atencio Sotomayor, el subrogante, peor al Raúl Noblecilla, porque dijo que por mi edad mejor no se iba a las manos conmigo, así me dijo. Me retiré, pero en el camino me llamaron los de la Suprema. Me dijeron, doctor, usted está acreditado en autos, pero mire, don Pedro me ha subrogado. No, me dice, aquí no hay ningún escrito de subrogación. Usted tiene que venir porque usted nos ha pedido la lectura del expediente y le estamos acordando la lectura de 5 a 6, solo 1 hora, porque la audiencia es mañana. Me fui a la Suprema. Tuve que irme porque estaba acreditado en autos con proveído de César San Martín Castro, muy a regañadientes quizá. Cuando llego a la Suprema, en el momento que estoy frente a la secretaria de Mese Partes, a quien conozco, que ha sido mi alumna,
En ese momento llegó la relatora de la sala, es decir, la relatora de César Tamartín Castro. Y le dije, doctora, estoy esperando para la lectura del expediente. ¿Usted es el doctor Guillermo Rivera? Sí, le digo. No, doctor, dice, ya está subrogado. Le digo, subrogado, pero me han dicho que no hay el escrito. Sí, aquí está. Le dije, ¿me lo puede mostrar? Claro, me lo mostró. Era el mismo escrito que yo había leído ante Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, yo estaba subrogado con el proveído de la sala y tuve que retirarme porque ese es el derecho del imputado, el derecho del procesado, el derecho de Pedro Castillo de subrogarme. Me subrogó, pues. Y por supuesto que nunca más querré asumir la defensa en ninguna situación del cuitado ahora, ¿no? Del apresado ahora, ¿no? En ninguna. Me basta y me sobra que me haya sido subrogado. Así que esta pregunta en relación a Aníbal Torres Vázquez me da esa explicación para decirles que el 1 de marzo del año 2022, ojo, 1 de marzo de 2022, este año, ya estaba en trámite la tercera moción de vacancia. Me citó por escrito un mensaje Vladimir Cerrón Rojas y me dijo, el presidente tiene cita acordada para conversar con usted. Estuve también en Chiclayo, coincidentemente, vine y la cita era pues, mañana. Mañana me habían programado para hablar en el Congreso ante la bancada de Perú Libre, 11 de la mañana, pero a las 8 de la mañana, 3 horas antes, tuvo a bien llamarme de nuevo Vladimir Cerrón Rojas y me dijo, maestro, así me nombra, gracias. He conversado con Sombrero, se rió con Pedro y me ha dicho que coordine usted con Aníbal Torres Vázquez. ¿Qué? Que coordine con Aníbal Torres Vázquez. Ya le dije, no se preocupe. A las 11 de la mañana le contesté en vivo y en directo ante la prensa convocada en el Congreso. Don Pedro, usted le ha dicho que me digan que coordine con Aníbal Torres Vázquez y le contesto en vivo, jamás con ese personaje, jamás. Y no lo hice, jamás. No obstante eso, todavía se dignó recibirme en 4 ocasiones en Diroes y me acreditó conforme reseñado, pero como ya he sido subrogado y por escrito y delante mío y delante de mis subrogantes, jamás estaré en la oportunidad de ser acreditado nunca, nunca por José Pedro Castillo Terrones, aunque se muera en la cárcel. Esa es mi respuesta en relación al Aníbal Torres Vázquez y, valgan verdades, cuando yo conversé en la primera ocasión con Pedro Castillo Terrones, hablamos del mensaje, hablamos de los diversos ejemplares de mensaje que tenían, le habían dado 1,000 textos de mensaje, hasta en los viajes, en donde se decía, se hará el Congreso, cada quien le entregaba su proyecto, y se escogió de los diversos proyectos el que leyó Fujimori el año 1992. Pero yo le dije, pero en el 92 no había Junta Nacional de Justicia. En el 92 Fujimori no ha dicho Tribunal Constitucional, Ministerio Público, reorganización del Poder Judicial, no. Así como lo escuchan, don Aníbal hizo los añadidos legales. Don Aníbal hizo los añadidos legales. Así que el Perú y el mundo que me escucha tienen que, ojalá, pedir que también tiene que estar encarcelado Aníbal Torres Vázquez, porque él es el mentor de la redacción del mensaje que solo leyó Pedro Castillo Terrones. Porque él jamás podrá entender que no se convoca a toque de queda leyendo un mensaje por televisión para
convocar esa misma noche, 7, a toque de queda, tiene que dictarse un decreto supremo. Y decreto supremo que pues lo hace la presidenta del Consejo de Ministros, es decir, Betsy Chávez, chino, y que por supuesto es el asesor número 1 de Betsy Chávez. Y recién en ese decreto supremo se puede establecer, mediante el estado de emergencia correspondiente, la inamovilidad absoluta, que significa un toque de queda de 10 de la noche. Y eso no se hace por mensajes, sino con normas jurídicas. Y la reorganización del Poder Judicial también se hace mediante leyes, no decretos supremos, no decretos de urgencia. Por lo tanto, nunca se decretó nada en relación a estas entidades de justicia, nunca se constituyó un nuevo gobierno de excepción y nunca se ordenó a las Fuerzas Armadas nada, porque no hay ninguna alusión a ningún órgano armado, ni a la Policía Nacional del Perú en ese mensaje. Ese mensaje es una puerilidad, una lectura descabellada, infantil, solo de gente que lo hizo creer a don Pedro Castillo Terrones, que de ese modo se da un golpe. Y de ese modo, ineficaz, por inidoneidad del medio empleado, lectura de un mensaje, que es en aplicación del artículo 17 del Código Penal, impune, inidoneidad impune, por inidoneidad del medio e inidoneidad del objeto, porque no es un mensaje suficiente para consumar nada, conforme lo reconoce la resolución del Congreso, que habla de, pretendió, tuvo la intención, y conforme lo reconocen 5 jueces supremos liderados por César San Martín, en donde solo se habla de que fue intentado un golpe. ¡Intentado! Entonces le dije, César, esa tentativa es inidónea por inidoneidad de medio y en aplicación del artículo 17 del Código Penal es impune, por lo tanto no hay ni detención preliminar ni prisión preventiva, pero ellos se han zurrado en lo que establecieron ellos mismos en su resolución de detención preliminar. Ahora sí ya, ingeniero, suficiente con lo de Aníbal y le ruego que ya me libere, ya no le acepto una segunda pregunta más, porque la garganta se me está agotando, va a llegar a la eufonía. Muchas gracias por la atención y le ruego que me entregue el link de lo que he hablado para yo mismo dedicarme a publicitar esto que he dicho y soportar esa pretendida querella por difamación que los César San Martín logren plantearme, que estoy llano a defenderme, porque los que hacemos apreciaciones técnico-jurídicas, literarias, no difamamos, sino defendemos a la causa pública, y esa excusa absolutoria se encuentra prevista en el Código Penal como eximente de responsabilidad. No difamo, explico ante el Perú y ante el mundo esta arbitrariedad, este abuso, esta dictadura de la ilicitud que está primando en el Poder Judicial peruano, en el Ministerio Público peruano, en connivencia con los militares del Congreso. Gracias, ingeniero, y buenas mañanas, bien, porque en Europa ya estamos de amanecida. Gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor. Le agradezco infinitamente y le agradecemos todo el Perú con todo lo que nos ha podido explicar. Está más claro que el agua, y solamente que yo me pongo triste al igual que muchos de nuestros hermanos, seguro que lamentablemente el señor, el presidente Castillo haya pues tenido que escuchar tanto a este señor Aníbal Torres, que muchos de los otros prensas le llaman, pues le dicen topo, ¿no? Solamente algunas dudas que me quedó a mí es que los congresistas de la República, excepto los 5 que votaron en contra de la supuesta vacancia, es lamentable que se hayan dejado supuestamente engañar, aunque no creo que se hayan dejado engañar, simplemente habrán recibido su buena cantidad de dinero posiblemente, ¿no? Entonces, igual le agradezco infinitamente y yo creo que está más que claro, querido doctor, hermano, ¿no? Muchas gracias, y ahorita le voy a enviar el link mediante su WhatsApp para que usted pueda
enviar todo esta entrevista que prácticamente ahorita ha durado 1 hora con 54 minutos. Voy a intentar también cortarlo para que usted tenga también los cortes y pueda pues enviarlos a quien corresponda y quede como prueba de que acá estamos hablando desde la parte jurídica, nada del otro mundo con las leyes y reglamentos. Muchas gracias, estimado doctor. Ya puede descansar usted, ya va a estar madrugada para que descanse. Muchas gracias. Añay, añay, en medio de esta gran pues tristeza de tantos hermanos que han fallecido. Taytaykuna, mamaykuna, turaykuna, ñañaykuna, entero Perú suyllaqtapi tiyaqkuna, hankuna uyarirunkichña, imam kaypi, imataq kaypi pasarqunnapi, kay Perú llaqtapi, kay Wiraqucha Castillo presidenta churasqanchiswan, mana ñañuqanchis mastaq imatapis rimaswan ñachuriki. Paypa huchallanpimi kikunan kashan, pay Wiraqucha Castillopa huchallanpim imapis tukun, ¿no? Pay uyarirqa chay Wiraqucha Aníbal Torres nisqata, chay Betsy Chávez nisqata, paypa kawsanpi kay pasan. Paypa kawsanpitaq kay ashkaña wawqinchiskuna pananchiskuna wañu. Chayta ñuqanchis yuyarisun riki hinaspa yachasun. Estimados hermanos y hermanas, ahora sabemos la verdad. He dado toda la plataforma para que nuestro doctor nos informe, nos diga detalladamente tal cual ha pasado. Así que ya sabemos todos, incluso es una pena escuchar decir al doctor Guillermo que lamentablemente nunca más va a poder defender al señor Castillo, y bueno, pues el presidente prácticamente se lo ha buscado por no tal vez entender normas, por no saber haber escuchado